Cuenta la leyenda que hubo un hombre que vio el sol en sus cielos y decidió construir alas para surcarlos. Trabajó mucho tiempo para ver su sueño realizado, y cuando todo estuvo listo, dio el salto hacia el gran azul. Envuelto en los vientos, se vio alzado hacia el glorioso astro, tanto que con la punta de sus dedos podía sentir que lo alcanzaba. Sin embargo, sería esa misma ansia y orgullo lo que más le pesaría cuando sus alas se derritiesen y cayeran picadas hacia el suelo. Amigos, estimados compañeros, acompáñenme el día de hoy mientras les cuento el relato de una triste historia. Una historia de triunfos y derrotas, de gloria y gallardía, de cólera y dolor. La historia de nuestro primer torneo en Rocket League. Nuestro relato arranca con nuestros protagonistas: Dabru, a quien conocen como mi par en nuestros videos de Rocket League; Fernando, alias Tutu, quien fundó el equipo junto conmigo; y este Pechito, fan acérrimo de este bello juego de fútbol con carritos. Nos enteramos que un equipo de esports peruano estaba organizando un torneo y la emoción fue real. Con 2 años bajo el brazo jugando juntos, largo es el tiempo que venimos construyendo las alas con las que volaríamos al sol. Solo faltaba tomar el salto, y este torneo sería nuestra oportunidad. El tema con este torneo es que con el juego recientemente hecho free to play, no sabíamos qué esperar. ¿Habría gente que recién está agarrando el juego o nos toparíamos con pro players? Era imposible saber. Así que solo nos quedaba entrenar y contener la emoción durante la semana para llegar al torneo full pistolas. Llegó el día y nos juntamos a calentar como equipo. Podría narrarles el nivel de emoción, pero el audio habla por sí solo. Espérame. Quiero ver que... Minuto 35 segundos. Chucha. Me apretó un poco. 50 segundos, escucha, se muere. Es 2, 1. Y así, sin más, llegó la hora. El torneo sería eliminación simple. Pierdes y estás fuera. Todo o nada, cada partido. Entramos al primer partido nerviosos, y lo que vemos nos pone los huevos de corbata. Nos toca contra los organizadores del torneo, Pro Gamers. Concha de su madre. Arranca el saque y comenzamos a medir nuestros oponentes. Toques vienen y van, y encontramos la oportunidad. El primer gol del torneo. Pero hey, puede ser suerte, no relajemos. Poco a poco, comienza a verse que el otro equipo tiene conductas de jugadores más inexpertos. Doble y triple commits, whiffs, un juego aéreo limitado, y con eso viene el grito de guerra. Son malos, ¿ah? Y aumentamos la presión. El primer partido se pasa rápido, y nos vamos como sólidos ganadores a la siguiente ronda. Octavos de final, 4-0. ¡Vamos, muchachos! Las cosas, sin embargo, no serían tan simples. El siguiente partido empieza y Tutu no ha podido entrar. A él le sigue cargando el juego. Dabru y yo compramos tiempo, echados a la defensa, para evitar que el otro equipo aproveche nuestra debilidad. Ellos nos ponen presión y buscan el arco. Nosotros logramos mantenerlos a raya. Con eso, Fernando entra y el equipo puede organizarse. Luego de una breve tensión, encontramos nuevamente nuestro ritmo. ¡Y qué ritmo! Gol tras gol tras gol. Con el toque de Midas, nuestro equipo transforma cualquier disparo en oro sólido. Nos vamos con 9 goles a favor y ninguno en contra. 2 partidos seguidos a 0. Tratamos de mantener la compostura, pero la victoria embriaga, y más aún así. Vamos, vamos, huevón. GG. Lo que no sabemos, lo que no podemos saber, es que al otro lado de la tabla vive una amenaza. Y su nombre
es Olympus Squad. Los Squad son pro player, pues. ¿Sí? Pasamos entonces a nuestros cuartos de final, contentos con las victorias bajo el brazo. Acá nos encontramos con más resistencia, mucha más resistencia. Este partido va en serio, así que sacamos de nosotros lo mejor que tenemos, tratando goles complejos y salvando en el arco como si nuestra vida dependiera de ello. El partido se va a tiempo extra 0-0. La tensión corre fuerte y nadie quiere ceder, la bola pimponea de un lado a otro y por primera vez en el torneo somos observados por los comentaristas. Adicional porque nadie mete gol, ¿ah? El que mete gol gana. ¿Son muy buenos todos o son muy malos todos? Muy mano? malos. No sé. Por suerte, sus palabras no las escuchamos y nosotros jugamos nuestro juego sólido. Defensa primero, ataque después, y más aún en tiempo extra. Y luego, Tutu la encuentra y nos catapulta a semifinales. Invictos, con 0 goles en contra aún, los vientos nos están llevando cada vez más cerca al sol. Semifinales es otro partido reñido, donde ahora los comentaristas han regresado a ver con mayor interés. Incluso ellos comienzan a tenernos fe. Mira, pero ¿qué haces? Solo, mira, ¿ves? Ese arquero, mano, no deja que entre nadie, mano. Tenemos a Pedro Valdés en el arco. Ahí está. Nuevamente confiamos en una defensa sólida hasta que encontramos un hueco en la esquina y escabullimos un gol que marca la diferencia. El partido cierra en ese 1-0 y llegamos a finales, que se jugará 2 de 3. Hasta ahora, 0 goles en contra. Si tan solo estiramos un poco más los dedos, podremos tomar el sol. Acá es donde ojalá pudiera narrar el partido con la misma atención que los otros, pero la realidad habla por sí sola. El partido empieza y los goles no se hacen esperar. Primero uno, luego el segundo. Las alas comienzan a derretirse bajo el sol. Cae el tercero y luego el cuarto. Cerramos la mano al vacío. Sentimos la caída. Viene el quinto, el sexto y el séptimo. Estamos en picada. Pero no caeremos sin pelear, carajo. No llegamos hasta acá por las huevas. Metemos uno, y luego otro más, y cerramos el partido metiendo un tercero. Como Rocky en Rusia peleando contra Drago, no nos iremos a la lona sino más. A Mojerro, W y Fernando Viana. Para anotar esos nombres, ¿ah? Así es, Palacín. El siguiente partido empieza también desesperanzador. 4 goles en contra, pero seguimos batallando. El equipo de 3 aficionados, deportistas post-oficina pero pura garra, contra los pro gamers. Un gol, seguimos con otro inmediatamente. Nos clavan uno, pero contestamos nosotros también. Y así, acaba nuestra historia. Habiendo estado tan cerca al sol, caímos. Pero caímos peleando. Lo dejamos todo en la cancha y si bien no nos llevamos los laureles, podemos decir que tan solo por un instante vimos miedo en el ojo de nuestros contrincantes. De acá, no queda más que lamerse las heridas y seguir entrenando. Tendremos la oportunidad de concursar de nuevo y el hobby siendo como es, los equipos seguros serán más difíciles. Pero eso solo hará la victoria más dulce.